rectificar con diodos convencionales, vamos a rectificar con un diodo controlado que es más conocido como un tiristor o más específicamente como un SCR. De esa forma, la tensión en la salida va a ser controlada en el ángulo de conducción de estos tiristores y yo de esa forma voy a ir regulando la tensión y la corriente, o sea, la potencia de salida que voy a entregar a una carga. Es de alta corriente y de alta tensión porque la señal de entrada no es la línea monofásica que nosotros tenemos en nuestro hogar, sino que es una línea trifásica. Puede que haya casas que la tengan, o sea, de hecho hay casas que tienen conexión trifásica, pero es raro que utilicen en un hogar las tres fases. ¿Sí? En este caso, o sea, es raro para un mismo equipo que se utilicen las tres fases, o sea, que tengan una toma dentro de su casa que tenga disponible las tres fases. Este equipo funciona de esa forma, o sea, necesitan las tres señales de alterna, las tres fases, para hacer la rectificación controlada. ¿Sí? Esas son las dos características que tiene este circuito. Normalmente, este circuito, no, vamos a decir siempre, este trabajo práctico, este circuito lo hacemos simulado. Así que no va a variar absolutamente nada de lo que hace años en donde no teníamos esta situación de la pandemia con lo que van a hacer ustedes. ¿Sí? Acá no se arma nada por dos razones. La primera, que en el laboratorio de la facultad tenemos un solo banco con una conexión trifásica, que es uno de esos bancos que está contra la pared que da a la plaza central, ahí a la fuente, cerca donde está el aire, es el único banco de trabajo que tiene disponible tres fases. Entonces, no podrían probarlos todos los grupos por no tener disponibilidad de la tensión de entrada que necesitamos. Y el segundo, como le estoy mencionando en el título de práctico, es de alta corriente y de alta tensión. Entonces, yo prefiero simularlo y no tener que salir corriendo con algún alumno que tuvo una descarga y tener que llamar a emergencia. ¿Sí? Esas son las dos razones por las cuales decidimos simularlo y no armar a este práctico. Sin considerar de que también tendría un costo bastante interesante por la cantidad de componentes que tendría. Bien, para explicarlo yo me voy a basar en un trabajo práctico que ya fue hecho por compañeros de ustedes de años anteriores. Hay en el aula virtual 4 trabajos prácticos cargados de ejemplos, el TP4A, el B, el C y el D. Yo voy a hacer toda la explicación de este trabajo práctico basándome en el D, el último que cargué, que lo acabo de cargar hace un ratito, porque es el que me parece que está bastante bien. En realidad los 4 que puse están bien y están completos, pero este D es el que me gusta un poquito más para hacer la explicación de la clase. Prácticamente no voy a simular nada, ya les voy a dejar a ustedes la simulación, o sea, ustedes van a tener que armar toda la simulación, van a tener que poner las puntos de medición, van a tener que sacar las conclusiones e ir armando el informe. O sea, en este práctico sí que van a empezar a trabajar y de lleno con el software de simulación. Hasta ahora la simulación del práctico 1, 2 y la del 3 fue relativamente fácil, inclusive los circuitos yo se los daba, ahora el 4 no se los doy, lo tienen que armar ustedes, no es difícil de armar, un par de horas para dibujarlo,
pero sí van a tener que setearlo bien para que entre en convergencia y que no figuren errores de simulación. ¿Sí? Bien, como siempre les digo, si alguien tiene alguna duda, me interrumpe y me pregunta en el momento, no lo dejen para después, porque después se les olvida y se quedan con la duda. ¿Sí? Para empezar, quiero hablar un poquito de la curva de disparo de un tiristor. Esta curva ya la tienen que haber visto, ya la tienen que conocer, ya la deben haber visto nuevamente con el ingeniero Oros, pero la tienen que haber visto en años anteriores en otras materias. Es la curva que indica el disparo seguro de un tiristor. En este caso nosotros vamos a usar un SCR, no necesariamente tiene que ser el SKT80, puede ser cualquier SSR que ustedes decidan usar, ¿sí? Tiene que ser de un manejo de potencia medio, no un SSR demasiado pequeño, pero con un SSR común de encapsulado TO220 alcanza y maneja los niveles de potencia que queremos simular. ¿Qué me indica esta gráfica o esta curva? En el eje X tenemos IG, corriente en gauge, y en el eje Y tenemos VG, tensión en gauge. Indica los límites de corriente y de tensión necesarios para hacer un buen disparo. Para empezar, vemos esta curva y vemos esta curva, que son como si fueran dos líneas para la cual no me puedo pasar hacia esta zona de arriba, o hacia esta zona de aquí abajo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, elijo 1 amper de corriente de disparo en gauge, puedo subir por esta línea y veo que desde 1 voltio de tensión en gauge hasta más o menos 8 9 voltios de tensión en gauge es todo el margen posible de puntos en el cual yo voy a disparar bien al transistor sin someterlo a una situación en donde se pueda dañar. ¿Sí? Con 1 amper de corriente entre 1 y 9 voltios. Ahora, si la corriente es un poco más chica, yo me voy a ir moviendo hacia la izquierda hasta que me encuentre unas ciertas líneas de límites que, si nos fijamos qué indican temperaturas. Menos 40 grados esta, 25 esta y 130 esta. ¿Qué significa básicamente? La temperatura ambiente. Si esta línea que marca menos 40 grados es la temperatura más fría a la cual puede trabajar este componente, y eso dice de que si yo estoy a esa temperatura no debería bajar en valores de corriente y de tensión de esta línea hacia la izquierda. ¿Por qué? Y porque a medida que la temperatura es más fría, es más difícil producir el disparo del transistor, del tiristor. Entonces, tendría que tener un pulso, un nivel de corriente y de tensión lo suficientemente alto como para suplantar esa baja temperatura que tenemos en el ambiente. Ahora, si estoy en una temperatura ambiente normal, que lo sabemos considerar 25 grados, sí puedo bajar un poco más y poner, por ejemplo, el punto de disparo por acá, con un poco menos de corriente y un poco menos de tensión. Y si estoy con temperaturas más altas de 25 grados, hasta 130 grados, puedo bajar todavía un poco más hacia esa zona. ¿Sí? Como no tenemos gráficas intermedias, tendríamos que ver cómo hacer una interpolación entre 25 grados y 130 grados. Pero
yo podría venirme con el punto de disparo acá si la temperatura que manejo sería en ese rango. Y para arriba se da otra situación. A medida que yo voy creciendo en corriente y que también voy creciendo en tensión, o sea que el gráfico se va yendo hacia este extremo superior derecho, yo voy subiendo la potencia que le voy a aplicar al gate en ese pulso de disparo. Y estos límites me dicen que si yo lo supero, la potencia ya va a ser mayor a 50 vatios, lo cual es perjudicial para el componente, lo puede dañar la potencia en el gate, ¿sí? Estamos hablando del gate. Es mayor a 50 vatios y es perjudicial para el componente, lo puedo llegar a dañar. Por ende, me recomienda que si estoy por arriba de esos niveles, ya sea en corriente o en tensión o en ambos, que el pulso de disparo no sea mayor a 8 milisegundos. Si sigo subiendo, la potencia va a ser mayor a 100 vatios y me dice de que ahora el pulso no debería ser más largo que extenderse más de 500 microsegundos. Superior a esto, dice 150 vatios, 0,1 milisegundos, 100 microsegundos, pero no hay un límite ya para allá. Entonces es muy difícil o prácticamente no recomendado colocarlo más allá de esta línea. ¿Sí? Lo normal es que lo pongamos en una zona central, al punto de disparo, y suelen traer estas gráficas que vienen en todos los territorios que ustedes van a utilizar en su vida. Viene una curva recomendada en donde dicen si lo pones al punto arriba de esta curva o cerca de esta curva, estás en una zona que es la óptima para el componente. El fabricante dice, sugiero que lo pongas alrededor de esta curva, que no te vayas mucho para arriba, que no te vayas demasiado para abajo, y que lo mantengas dentro de esta zona. Por ejemplo, este grupo eligió una tensión de disparo de 4 voltios y una corriente de 800 micro. 800 miliamperes para disparar. Ahí no tuvo que tener en cuenta ni la temperatura ni el tiempo de duración del pulso. Con una temperatura normal o la que esté trabajando, o inclusive puede ser más baja, hasta menos 40 grados, y con una duración del pulso que no tiene importancia, yo lo voy a disparar el componente. ¿Dudas hasta acá? Bien. Los tiristores ustedes le van a colocar redes Snaver. Para la simulación no tiene sentido que hagamos esto, pero en la práctica sí se suele colocar redes Snaver. Revisen el teórico, vean el teórico y para qué sirve las redes, porque en el coloquio podemos llegar a preguntarle algo de redes Snaver, por más que en la simulación y en la práctica, en el trabajo práctico que van a hacer, no lo hayan implementado, ¿sí? Por eso una introducción teórica de lo que es la red de Snaver no sería mala idea. Bien. El circuito que van a implementar es ese, que ustedes ven, como pueden observar, no es para nada difícil de dibujar. Son 3 señales trifásicas, o sea, que tienen que estar desfasadas 120 grados entre sí. Ojo, a esta altura de la carrera entiendo que ya saben cuáles son las diferencias entre las 3 fases RS y T para poder poner 3 generadores, unirlos y
y generar o crear una señal trifásica. Estoy hablando del desfasaje de 120 grados entre las tres señales. Cada una de estas señales conectadas en estrella, como ven acá, se conecta al punto medio de un rectificador. ¿Sí? Perdón, este no es el circuito que van a armar, el circuito que van a armar tiene tiristores. Pero para empezar la explicación, vamos a poner diodos y vamos a charlar un poco sobre los diodos y después vamos a sacar los diodos y poner el tiristor. ¿Cómo se va a comportar este circuito? Bueno, muy sencillo. Si la señal de la fase R, que es esta primera, es la más alta en el tiempo, el diodo 1 va a ser el que va a estar conduciendo. El diodo 2 va a estar bloqueado y el diodo 3 va a estar bloqueado. ¿Sí? Fíjense en esto que le acabo de decir con estas tres señales de acá abajo. La verde, la roja y el azul son las tres señales trifásicas que yo estoy aplicando en mi circuito. Desde este punto, a la manito, hasta este punto, la señal verde es la más positiva respecto a las otras dos señales, a la naranja y a la azul. Entonces, si en este punto, en el ánodo del diodo 1, tengo un nivel más positivo que lo que tiene este y lo que tiene este ánodo, va a polarizar en forma directa a este diodo y lo va a poner en forma inversa al diodo 2 y el diodo 3, porque el nivel de tensión acá, menos los 0,7 que puedan caer en el diodo 1, es el nivel de tensión que tengo acá en cátodo de diodo 2 y diodo 3, que como vimos en la señal acá abajo, va a ser más alto que el nivel que voy a tener en ánodo. Por ende, los voy a tener, o voy a mantener bloqueados al diodo 2 y el diodo 3. Esto va a hacer circular corriente por la carga, y para cerrar el circuito, va a cerrar por el diodo que le ofrezca el menor esfuerzo a la corriente. Primero, por el diodo 4, imposible que circule corriente porque la corriente no va a ser un anillo, no va a venir por esta fase y va a volver por la misma fase. Entonces descartamos al diodo 4. ¿Por cuál va a circular la corriente? ¿Por el 5 o por el 6? Por el que Y le al principio va a imponga. estar circulando por la fase roja, sería por S, y después cuando S ya sea menor a la celeste, que sería T, va a circular por la T, es decir, mitad y mitad. Exactamente, perfecto. Si lo vemos acá, va a circular. Primero, creo que dijiste por la roja. Te voy a corregir. Primero circula por la azul. ¿Por qué? Porque desde este punto hasta este, la azul es la que tiene el nivel más negativo, o sea que le genera el camino más fácil a la corriente. Y desde este punto, en donde los niveles negativos se cruzan, empieza a cerrar el circuito por la roja, porque es el nivel de tensión que le genera menos esfuerzo a la corriente para circular. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Por qué? Y porque en este momento cambia el nivel más positivo. Deja de ser la verde y pasa a ser la azul. Entonces, deja de conducir el diodo 1 y pasa a conducir el diodo 3. Entonces, para repasar, en un principio conducía el diodo 1 con la azul, o sea, con el diodo 6. Después el diodo 6 dejó de ser la más negativa y pasó a ser la roja. La roja está conectada al diodo 5. O sea, seguía conduciendo el diodo 1, pero con el diodo 5 ahora. Después la 1 dejó de ser la más positiva y pasó a ser la 3. Entonces empezó a conducir el diodo 3 con el diodo 5. Después deja de ser el 5 el más negativo y pasa a ser el 4. Y sigue conduciendo el diodo 3 con el 4.
Después deja de ser el 3 el más positivo y pasa a ser el 2 el más positivo y conduce el 2 con el 4. Después deja de ser el diodo 4 el más negativo y pasa a ser el 6 el más negativo y conduce el 2 con el 6. Después deja de ser el diodo 2 el más positivo y pasa a ser el 1 y volvemos al inicio del ciclo donde estaba el 1 con el 6. De esta forma, la conducción de los diodos se hace alternadamente. Cada 60 grados cambia uno de los diodos, ya sea en conducción, ¿no? Ya sea en la rama de arriba o en la rama de abajo. Si cambia, si se cruzan las señales en el nivel positivo del ciclo, se cambia la conducción de uno de los diodos de la línea de arriba. Si se cruzan las señales en la parte negativa, cambian las señales o los diodos en la parte negativa. Y de esa forma, la circulación por la carga, que en este caso es resistiva inductiva, acá tienen una descripción de los diodos que están funcionando, va a tener esta forma, ¿sí? Van a ser estos picos, pero va a haber un cambio cada vez que haya un cruce. O sea, de acá a acá, la verde va a tener este comportamiento y después va a tener este otro. Vamos a tener un doble pulso por cada conducción de 120 grados, que es el ángulo que hay entre un cruce y otro cruce en el mismo nivel, o sea, en la parte positiva. Y acá están los pulsitos de disparo los pulsitos de disparo de los tiristores, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, como les dije, vamos a sacar los diodos. En realidad, poner los diodos es una introducción que le estoy dando al circuito, no van a tener que simular eso, no forma parte del práctico. El práctico ya es directamente con los tiristores, empieza acá, con este circuito. Saco los 6 diodos y pongo 6 tiristores, y si yo a los tiristores le pongo un pulso de disparo, que en este caso es fabricado externamente, pero después vamos a ver cómo es el circuito para fabricarlo, y ustedes lo pueden utilizar de esta forma, o sea, poniendo un pulso de disparo y seteando los tiempos para que se dispare, sin necesidad de hacer todo el circuito de control de este pulso. Si nosotros ponemos que se dispare justo en el cruce de las señales, vamos a tener el comportamiento de los tiristores igual al comportamiento de los diodos. O sea, si lo disparo acá, al 1, voy a tener toda esta conducción. Si lo disparo acá al cruce, voy a tener toda esta conducción, y así sucesivamente. O sea, voy a tener esta señal disparándolos. Fíjense cómo está el pulso de disparo justo en el cruce, y tengo la señal pulsante completa. Ahora, si yo empiezo a mover o a retrasar ese ángulo de disparo, o sea, el valor 0 del ángulo es el cruce de las señales. A partir de ahí puedo empezar a contar en grados un desfasaje y puedo generar, voy a saltear un poco, fondo, puedo generar algo así, que en lugar de tener esas señales con pulsos, como la estoy disparando con un cierto desfasaje, acá lo que está haciendo dice, si me hace un completo la fuente, bueno, acá por ejemplo, esto es con un desfasaje de 45 grados, la tensión de salida ya no es todo el pulso completo, sino que tiene una parte de la conducción. Fíjense en que el disparo se hace en este momento pasado un tiempo.
acá está el disparo, acá está el cruce, en donde si fueran diodos ya empezaría a conducir, pero como no son diodos, sino que es un tiristor, va a empezar a conducir recién en este momento cuando le hice el pulsito y ahí empezó a conducir. Y no se va a cortar la señal acá, porque si no hay un pulso de disparo a esta señal rosa, perdón, que pasa a ser la más negativa, vas a ir conduciendo por la azul. O sea, voy a tratar de tirar una línea. Dibujar una línea. Acá empieza la conducción de esta señal en la parte positiva. ¿Por qué? Porque se produjo el disparo del tiristor que era el más positivo. ¿Por qué no empezó acá, profe? Porque no son diodos, son tiristores, entonces no van a conducir hasta que no haga el disparo. Cuando hice el disparo, empezó a conducir eso y subió el nivel de tensión. Conduce la verde cerrando por la rosa, que ya venía conduciendo, o la roja, acá no sé qué color es, venía conduciendo desde antes. Y acá, en el cruce de la roja con la azul, profe, ya deja de conducir la roja y empieza a conducir la azul. No, porque yo no estoy dando el pulso de disparo acá. Recién lo voy a dar en este lugar. Entonces, hasta acá, sale un poquito corrida la gráfica, la recta, pero hasta que no haga el pulso de disparo, vas a ir conduciendo la roja, por más que sea un nivel de tensión que no sería el más bajo en ese momento. Pero como el otro nivel no está conectado porque yo no di el pulso al tiristor, vas a ir conduciendo la roja. Si nosotros descomponemos por Fourier esta señal, lo pueden hacer en la práctica, en la simulación, pueden llegar a hacer, el nivel de continua va a ser más bajo que en una conducción con un desfasaje de 0. Y va a ser un poquito más alto que si yo hago una demora de 50 o de 60 grados. Y va a ser más bajo si hago un nivel de tensión más alto si hago una demora de 20 grados nada más. O sea, si disparo un poquito antes. Siempre este ángulo va a estar referido como valor 0 en el momento donde se cruzan las dos señales y es el momento en donde si hubiera diodos empieza a conducir el diodo que es el más positivo. ¿Está claro hasta ahora? Sí, profe, por ahora no. ¿Pero? Bien. Vamos para arriba de nuevo. Entonces, ustedes pueden hacer, fíjense que acá el compañero que hizo este informe puso el desfasaje de las tres señales y también puso cómo es el disparo en cada uno de los tiristores. O sea, el TD es un tiempo de demora, un delay. Entonces, dijo de que este primer pulso se va a demorar 1,66 milisegundos. Este se va a demorar 5 milisegundos. Este se va a demorar 8,3. Después viene este con 11,6. Después viene este con 15 milisegundos. Y finalmente este con 18,3 milisegundos. Y después todo empieza de nuevo porque dice que los pulsos se van a dar con un periodo de 20 milisegundos, que es el periodo de la frecuencia de 50 Hz de la línea.
Entonces, de esa forma, él pasó a tiempo, o sea, a milisegundos, un desfasaje en grados. Si ustedes se dan una leidita a esto que hace acá, arriba, y a una tabla que puso por acá, se dan cuenta de que los momentos en donde cambia una parcela más positiva o la más negativa es a los 30 grados, que dice que es 1,66 milisegundos, a los 270, 15 milisegundos, a los 150, 8,33 milisegundos. O sea, hace un análisis de cuál es el tiempo en cada uno de los cruces. Y en base a eso, si ustedes ponen ese tiempo exacto, el circuito se va a comportar como si fueran diodos. Ahora, si le quieren poner 30 grados, calculan cuánto tiempo es 30 grados y le suman a 1,66 ese tiempo, a 15 ese tiempo, a 8,33 ese tiempo, a 18,33 ese tiempo, a 5 ese tiempo y a 11,66 ese tiempo. Bien. Vamos a hablar un poco ahora de el circuito de control. El circuito de control tienen dos opciones para el trabajo práctico. La primera opción es que lo dibujen, que lo simulen y que me muestren las señales tal cual como hizo el compañero en este grupo, en este informe, en este grupo. No es obligatorio eso. Lo que me interesa a mí es la potencia, el circuito de potencia, o sea, este bloque, el rectificador trifásico controlado, que es el circuito que vimos recién. Todavía no les dije qué es lo que vamos a medir en ese circuito. Únicamente se los expliqué cómo funcionaría. Pero este es el que tenemos que simular y el que tenemos que medir los resultados a la salida para tomar las conclusiones. Los otros 4 bloques son el control. El control lo pueden simular o lo pueden dibujar nada más al circuito y calcular los componentes, pero no simularlo. O sea, sí o sí lo tienen que calcular y diseñar y mostrarme, aunque sea en forma teórica, porque no lo van a armar, cómo serían la selección de los componentes para estos 4 bloques. El rectificador no solo lo tiene que calcular y diagramar, sino que lo tienen que simular. ¿Cómo funciona el circuito de control? Primero, tomamos una muestra de las 4 señales de entrada que tenemos, o sea, las 3 fases y el neutro, y de alguna forma tenemos que encontrar una señal de control que me diga cuando una fase es más alta que otra. O sea, cuando se producen esos cruces. Porque dijimos recién, con la explicación del circuito con diodos, que es ahí donde empieza a conducir un diodo y deja de conducir el anterior. Entonces, una manera de empezar a tomar un poco de control en el circuito es tener una señal que me diga acaba de cruzar la fase R a la S o acaba de cruzar la T a la S, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Si yo con ese circuito de sensado de línea logro eso, pongo esa señal en unos comparadores que en realidad estas dos partes son similares, el sensado de línea y los comparadores. El sensado es para bajar el nivel de tensión de 311 a un nivel bajo y el comparador es para determinar estos momentos de cruce. Esa señal de control las pongo en una base de tiempo que va a activar una señal en función de una tensión de referencia.
¿Qué significa que va a activar una señal? O sea, que cuando yo le dije que se ha cruzado la fase R con la S, empieza a hacer una base de tiempo o un análisis con respecto a una referencia externa, y cuando supero esa referencia externa, mando una señal para hacer el disparo del tiristor. Básicamente, este bloque es el que me va a manejar ese ángulo alfa que estábamos hablando hace un ratito, que había puesto 45 grados el compañero, pero que tiene que ser variable, porque con 45 grados yo tengo un cierto nivel de tensión en la salida, pero si varío ese ángulo, yo puedo tener menor nivel de tensión o mayor nivel de tensión. O sea, si subo el ángulo, tengo menor nivel de tensión, y si bajo el ángulo, tengo mayor nivel de tensión. Ese ángulo es el que viene con una tensión de referencia acá. Luego de superar la base de tiempo, cuando ya determiné que pasó el tiempo y que tengo que disparar al tiristor, aplico un driver de tiristor para después disparar al tiristor propiamente dicho. Les repito, estos 4 bloques no necesariamente lo tienen que simular, pero sí lo tienen que diseñar. Tranquilos, el diseño está acá abajo. El sensor de línea, ¿cómo es? Muy fácil. A cada tensión le pongo un transformador para reducir el nivel de la R, S y T. El transformador está relacionado, está conectado en triángulo, o sea, está relacionado a otra de las fases de la misma señal de entrada. A ver, perdón. No, está conectado a una estrella, está relacionado a la referencia de la señal de entrada. Reduzco el nivel, pongo un divisor resistivo para bajar los niveles, unos protectores supresores de voltaje transitorios, y tengo un nivel de tensión acá que es proporcional al nivel instantáneo de tensión de la fase de entrada. O sea, esta señal en verde acá va a ir subiendo y bajando en valores mucho más chicos, manejados por este divisor de tensión, pero en función a cómo va subiendo y bajando desde 0 a 311 la tensión de entrada en verde. Este valor en rojo también va a ir subiendo de 0 a, no sé, a 5 voltios o a 10 voltios, lo que ustedes pongan en este divisor resistivo, en función de cómo la señal esta va subiendo de 0 a 311. Y en la azul pasa lo mismo. Ahora, si yo a posterior pongo 6 comparadores, en donde comparo una fase con la otra, la misma fase, pero ahora al revés, o sea, comparo el cruce de esas dos fases en la parte positiva y el cruce de esas dos fases en la parte negativa. El cruce de estas dos fases en la parte positiva, pero ahora con respecto a esta fase azul, y el cruce de las dos fases en esta parte, pero ahora al revés, en la parte negativa, y después dejo la roja y pongo la azul comparada con la verde, obtengo en un comparador un pulso que me va a decir cuándo la verde es más alta que la roja es más alta que la verde, o sea, cuando se cruzan en la parte positiva y cuando se cruzan en la parte negativa. Y así entre las 3 fases. La base de tiempo. La base de tiempo es simplemente un oscilador de onda diente de sierra que va a ir cargando un capacitor y con un nivel de pulsos
que lo cargan y lo descargan abruptamente el capacitor, ¿sí? No tiene mucho secreto, esto es aplicada 1 o aplicada 2, es un oscilador que la tensión de salida es la tensión en este capacitor y tiene esta forma de diente de cierre. Ahora, o de rampa, dice acá, bueno, de rampa o diente de cierre. Ahora, si yo a esta señal de rampa, a ver dónde estará, acá puede ser. Si yo a esa tensión de rampa, que es esta señal que está acá, desde la tensión del capacitor 1, la pongo con un comparador que es un nivel fijo, un nivel de tensión fijo, que va a estar gobernado por una posición de un potenciómetro. Todas estas cosas intermedias no tienen mucho sentido, es simplemente un adaptador de tensión, un limitador de voltaje y ya aplico directamente el nivel de tensión. Entonces, cuando la tensión en la rampa que está subiendo supera al nivel continuo, yo hago el disparo de un monoestable. Ya vamos a ver para qué sirve el monoestable. Pero ¿qué es lo que logré acá? Logré un pulso de disparo que se va a dar en función de un nivel del potenciómetro. Entonces, si el nivel está bajo, el pulso se va a dar rápidamente. Y supongamos que va a equivaler a un desfasaje de 5 o 10 grados únicamente. Ahora, si el potenciómetro está alto, el pulso se va a dar más avanzado en el tiempo, más retardado, digamos, y eso equivale a un desfasaje de 90, 100, 120 grados. Entonces, el pulso de disparo acá se va a dar en función de la demora que yo seleccione, que es la posición de este potenciómetro. Cuando se da ese pulso de disparo, yo disparo un monoestable que me va a activar una señal en 0 acá, el inversor me la va a transformar en 1, y esa señal en 1 me va a habilitar la compuerta NAND, que me va a habilitar esta señal oscilante de 22 kHz. O sea, la señal que voy a tener acá va a ser una sucesión de pulsos de 22 kHz mientras dure los 200 microsegundos de este monoestable. Cuando este monoestable vuelve a subir, me deshabilita la NAND y dejo de tener los pulsos. Esa sucesión de pulsos se hace para, con un circulador, generar una sucesión de pulsos en un transformador de impulso y que ese transformador de impulso me dispare el tiristor. El transformador de impulso se usa exclusivamente para aislar las referencias, porque como vieron, los tiristores no están conectados a masa. Es más, la masa está del otro lado. No tienen referencia de masa los tiristores. Entonces yo tengo que dar un pulso de disparo en gate con respecto al surtidor, al gate con respecto al cátodo del tiristor y como el cátodo no está referenciado a masa, tengo que poner este transformador de impulso. Básicamente, esto que les acabo de explicar está simulado por acá. Acá está el driver con los valores un poco más calculados. Circuito de control. Acá. Fíjense cómo él acá pone las tres señales de alterna y logra las tres señales de control de mayor o menor. O sea, la amarilla es cuando la BR es mayor que la BS, la fucsia es cuando la BS es mayor que la BR. Y después hace lo mismo para BS y BT y para BT y BR. Esas 6 señales eran las de los comparadores.
Esas 6 señales eran las de los comparadores. Después de los comparadores va la base de tiempo, el generador de rampa, y tengo esta señal. Si a una señal del comparador yo la utilizo para habilitar la base de tiempo, que era la carga, el circuito de carga del capacitor que les mencionaba, cuando se da que la VR es mayor que la BS, por ejemplo, se sube a alto, empieza a correr la base de tiempo y la carga de ese capacitor. ¿Hasta dónde? Hasta que deshabilito ese oscilador. Y esta señal en naranjita, rosita, es la referencia con respecto a la posición del potenciómetro. Si yo la tengo en este nivel medio, cuando comienzan, si yo la tengo en este nivel medio, cuando se cruzan las señales, habilito ese monoestable y ese astable que genera una sucesión de pulsitos a la salida. ¿Para qué se utilizan esos pulsitos? Para disparar el transformador de impulsos y para disparar a posterior el SCR. ¿Y por qué no se pone un solo pulso? Y porque no hay garantía de que con un pulso en el componente nosotros lo disparemos realmente. Entonces, una buena práctica a la hora de trabajar con SCR es producir al menos 2 o 3 pulsos consecutivos para asegurar el disparo. Esto vale más allá de electrónica de potencia, vale para cualquier control que ustedes hagan o cualquier circuito que hagan con SCR o con TRIAC. Nunca generen un único pulso de disparo. Siempre les recomiendo que generen al menos 2 o 3 pulsos. Este compañero se le fue un poco la mano, tiene como 10, 12 pulsos acá. Con 3, 4 ya nos aseguramos que se dispararía. ¿Cuántos pulsos serían? Y eso es en función, a ver si puedo volver rápido, en función de este monoestable, lo que ustedes seten de tiempo en este monoestable. Y la cantidad de pulsos que habilite a la compuerta NAND de este astable. Una vez que acá está el comparador, acá está el generador de rampa. El generador de rampa se habilita cuando el comparador de BS con respecto a BT lo decide y genera la rampa para el disparo del T1. Esa rampa para el disparo se conecta con una tensión de referencia que viene de un potenciómetro. Cuando se habilita, habilito a la NAND. En este caso no puso una NAND, puso una AND, no le puso el inversor, que habilita el tren de pulso. El tren de pulso es una señal que ya la puso directamente con una señal, lo pueden hacer en un generador ustedes de clock, y esta señal de salida es la que tienen acá. Y eso va directamente al driver del tiristor, que él lo modificó un poco acá, pero la parte más importante del driver es el transformador de impulso para poder disparar con respecto a una referencia flotante que tiene el cátodo del tiristor. Y ahí llegan a esta señal acá. Entonces él sacó esos generadores de impulso que había puesto en la primera parte y puso las señales que él había simulado. Y manejando el nivel de este potenciómetro, fue cambiando el ángulo de conducción del circuito de potencia y cambiando por ende la tensión de salida de la rectificación controller. Les repito, no tienen que llegar a este nivel.
O sea, el control no es lo que me interesa para este práctico. Me interesa la simulación de la potencia. Pero sí expresar cómo sería el circuito de control y al menos dejarlo diseñado y plasmado. Bien, acá está un resumen de todo el circuito que armo, las señales, la tensión de salida y las simulaciones en la etapa de potencia, que es lo que realmente me interesa. ¿Cómo vamos a simular y qué vamos a simular? Primero, con una carga resistiva pura. Vamos a poner una carga resistiva, en este caso él puso 10 ohms. Ustedes pueden variarlo si quieren, pero no mucho eso, entre 10 y 100, como que puso un valor muy bajito, pueden subirlo un poquito más, y simulan para un ángulo de control o de demora de 45 grados y de 135 grados. Y van a encontrar para 45 grados esta tensión y esta corriente de salida, y para 135 grados esta tensión y esta corriente de salida. Y está en su habilidad analizar las diferencias que hay entre esta señal a 45 grados y esta señal a 135 grados y saber responderme las preguntas cuando hagamos el coloquio. A continuación, cambia la carga y pone una resistiva inductiva. En este caso, él puso 10 ohms y 10 milihenrios y encontró estas, y a los mismos ángulos, esta señal a 45 grados de tensión y de corriente, y bueno, acá hizo el espectro de Fourier, y esta señal a 135 grados de tensión y de corriente. Y debe haber hecho, no hizo el espectro de Fourier. Si ustedes quieren pueden hacer el espectro de Fourier de cada una de las señales, pero es para sumar nada más, ¿sí? Lo importante es esta señal, la tensión y la corriente a 45 y a 135 para resistiva pura y para resistiva inductiva. Los valores resistivos e inductivos los pueden manejar ustedes o tomar lo que simuló acá el compañero, no hay problema. La última carga de simulación es una resistencia, un inductor y un nivel de tensión, una fuente de continua, que puede ser energía que está devolviendo la red hacia el rectificador. Ustedes conocen o saben de que hoy está muy en la vanguardia la generación de energía solar, en mayor parte, eólica en algunas otras provincias fuera de Córdoba, en el sur, por ejemplo, y la energía excedente la devuelven a la red. En nuestro caso, en Córdoba, se la devolvemos a EPEC. Y EPEC nos vende, nos compra energía. Energía se lo estamos vendiendo a EPEC. No solo que hacemos un ahorro de la tensión o de la potencia que no le consumimos a EPEC, sino que le hacemos una venta a EPEC. Esto tiene que ver con esta simulación que hacemos acá, en donde hay una fuente de tensión en el circuito de carga. Nuestra carga es resistiva inductiva, pero tiene una fuente de tensión que simula energía que puede estar devolviéndose hacia la red. Y lo simulamos también, pero únicamente para 45 grados, no para 135. Pero sí vamos a hacerlo a la simulación en forma paramétrica con 3 valores de tensión: 50, 100 y 150 voltios, esa fuente de continua que está. Entonces la tensión a la salida para 45 grados de conducción, para 50, 100 y 150, y las corrientes para las 3. Y ahí termina. Conclusión: después de todo el trabajo que hizo el compañero en este informe, las conclusiones quedan medio pobres. En 10 líneas me sacó todas las conclusiones. Ustedes podrían sacar más conclusiones. Pero el resto del trabajo
Está muy bien hecho y por eso es que lo pongo como referencia y lo subí al aula virtual. Hay 4 trabajos en el aula virtual, cualquiera de los 4 pueden utilizar para guiarse en estas simulaciones que van a tener que diseñar y que hacer. Para mostrarles finalmente, yo tengo acá el circuitito dibujado, le seteé los pulsos, le puse un pulso de corriente, le seteé los tiempos, lo simulé, tengo la simulación acá, fíjense en las señales que estoy tomando. La de fase a fase, o sea, esta verde fase a fase, esta amarilla y esta azul, violeta, y después la de fase a neutro, o sea, esta naranja respecto al neutro, esta fucsia respecto al neutro y esta celestita con respecto al neutro. Finalmente, en una amarilla un poco más oscura, una naranja, la tensión en la carga. Y acá está medio mezclado todo. Ustedes pueden ir sacando puntas de prueba e ir viendo los análisis, pero tenemos las 3 señales de fase que se llaman, fase a fase, las 3 señales de línea que son fase a neutro y allá arriba están los pulsitos de las señales, de la señal que hay en la carga. ¿Sí? Básicamente es eso, y de ahí a ustedes tienen que empezar a cambiar el ángulo, cambiando los niveles de tiempo de disparo de estos pulsos de corriente, y también tienen que ir cambiando las cargas. Primero para 45 grados, resistivo puro, después para 135 grados, resistivo puro, para 45 grados, resistivo inductivo, para 135 grados, resistivo inductivo, y para 45 grados, resistivo inductivo y una fuente de tensión de continua, variando la fuente en 3 valores, 50, 100 y 150 voltios. ¿Quedó claro? ¿O les quedó muy claro o quedaron muy perdidos? Sí, profe, se entendió. 50 y 50. 50 y 50 me parece. Ahora me gusta que sea un poco más sincero. De todas formas, la ventaja que tienen ustedes con respecto a lo que yo hacía hace 2 años atrás es que todo esto lo explicaba y no quedaba grabado en ningún lado. Ahora ustedes, dentro de un ratito, van a tener la grabación subida a la 9 mega, la descargan, la miran de nuevo y la van siguiendo, la van parando y van repasando con el trabajo que también está cargado y lo pueden descargar del aula virtual. Probablemente no. Sí. Me queda una duda, no sé si era un Sí. concepto teórico. Cuando usted explicaba al principio el tema de los pulsos, que estaban desfasados del cruce entre las señales, ¿se debe hacer así por algo en particular? Porque estamos manejando señales trifásicas y porque yo justamente les empecé contando cuando conducen los diodos, cuando están diodos, el circuito está con diodos. Entonces, el momento en donde empieza a conducir el diodo, que cuando son señales monofásicas es en el ángulo cero, porque el semiciclo positivo empieza a ser positivo, entonces el diodo queda polarizado en directa. Acá el diodo no queda polarizado en directa cuando empieza el semiciclo positivo, sino cuando el semiciclo que tiene conectado ese diodo supera a los otros semiciclos y empieza a ser el más positivo. Entonces, cuando en monofásico el momento en donde comenzaba a conducir el diodo era el ángulo cero de la señal, en trifásica el momento en donde empieza a conducir el diodo es
en 30 grados cuando se cruzan las señales y pasa a ser la más alta. Y deja de conducir cuando otra señal lo vuelve a superar y pasa a ser más alta otra señal. Que eso pasa 120 grados después. Por eso es que la referencia de tiempo empieza cuando se cruzan las señales y no cuando nace una de las señales trifásicas. No sé si te respondí o me entendiste mejor. Sí, profe, se entendió mucho mejor. Gracias. Bueno, repásenlo por las dudas y me lo vuelven a consultar si hay alguna confusión. Les recuerdo algunas situaciones de cómo vamos a continuar. A partir de ahora yo empiezo a esperar informes del trabajo práctico 4. Del trabajo práctico 3 recibí exactamente 5 o 6 informes, no me acuerdo si entró uno más hoy. 5 o 6 informes. Y ustedes son 10 grupos en el R1 y 7 en el R2. O sea, son 17 grupos y recibí 5. Un tercio. Hay 2 tercios de ustedes que ya están demorados. Necesito que terminen el trabajo 3 y lo envíen porque ya tienen que estar trabajando en el trabajo 4. Para que ustedes se pongan al día y que evitemos conflictos mayores a fin de año, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir dictando clases en la época de exámenes y en la época de vacaciones, ¿sí? No voy a hacer ninguna clase de introducción a trabajo práctico, o sea, el trabajo práctico 5, la clase de introducción va a ser cuando empiecen las clases del segundo cuatrimestre. Pero sí voy a tomar coloquios. Entonces, trabajen en los informes, trabajen en los prácticos, me consultan si hay dudas, envían y yo voy a ir programando coloquios de los prácticos 3 y de los prácticos 4. Si llegamos a la primera semana de agosto, que es cuando empiezan las clases más o menos de nuevo, y tenemos a todos los grupos con el práctico 3 y el 4 rendido el coloquio, sería un golazo. Si al menos 6 o 7 grupos ya rindieron también el práctico 4 y el 3 ya lo liquidaron todos, me conformo. Pero la idea es que empecemos las clases y que ustedes ya no tengan que estar trabajando en el práctico 4. Que la primera clase yo les dé la introducción del práctico 5 y empiecen a trabajar en el práctico 5. Para eso yo voy a seguir tomando coloquios en toda esta época, no voy a parar para que no se demoren y que queden con los coloquios ya rendidos todos. ¿Sí? Bueno, se viene un trabajo un poquito más duro, el trabajo práctico 4 es un poquito más fuerte, el 5 es más fuerte todavía, el 6 también es complicadito, y recién en el 7 empieza a bajar un poquito la exigencia, y el 8 y 9 son bastante fáciles. Pero el 4, 5 y 6 son pesados, así que empiecen a trabajar, no se dejen estar, no se demoren, acuérdense de la presión que les metí en la primera clase y acuérdense de que lo mantengo y lo ratifico. Tienen que laburar a full este año, porque por más que estemos en pandemia, no deja de ser difícil el quinto año. ¿Sí? No armarán tantas cosas, pero tienen muchísimos prácticos. En potencia, ya con eso les alcanza. Y me imagino las otras materias. Si no hay ninguna duda, hasta acá llegamos. Profe, Dime. podemos hacer, o mejor dicho, usted pide un gráfico de potencia en la carga en relación al ángulo, a la posición del potenciómetro en este trabajo.
No, con respecto a la posición del potenciómetro no, porque el potenciómetro forma parte del circuito de control. Y el circuito de control yo no te exijo que lo simules. Entonces, si no querés dibujar el circuito de control y querés reemplazar todo el control por esos pulsos de corriente que yo les mostraba y setear los pulsos de corriente para que se den en los momentos que corresponde a cada ángulo, con eso ya basta. Entonces, básicamente lo que yo quiero es que me muestres la tensión y la corriente de salida para una resistencia, una carga resistiva pura y para un ángulo de fasaje de 45 grados. Después resistiva inductiva 45 grados y después resistiva para 135 y resistiva inductiva para 135. Y después la que tiene la fuente de tensión. Pero no sé qué es lo que estabas pensando, pero si querés hacer un barrido y mostrar una gráfica que te muestre el nivel de tensión con respecto a la posición del potenciómetro o algo así, podés hacer lo que quieras. No hay ningún problema y todo va a sumar para que el práctico sea bueno y que el informe sea bueno y que cada vez vayan mejorando y perfeccionando más los análisis de simulación. Este informe puede llegar a ser superado por algún informe de ustedes. Entonces el año que viene doy la clase de introducción con el informe de alguno de ustedes. Si me hacen algún detalle nuevo o alguna cosa nueva. Lo que quieran o lo que les entre en la imaginación, háganlo, simúlenlo. El simulador es muy potente y les da la posibilidad de simular millones de cosas y sacar millones de análisis. Pero básicamente quiero lo que les comenté recién. Las 3 cargas, resistiva, resistiva inductiva y resistiva inductiva con tensión, y los 2 ángulos, 45 y 135 grados. Perfecto. Usen el grupo de WhatsApp, para eso están, para consultarme a mí, ¿sí? También yo sé que tienen un grupo de WhatsApp entre ustedes, por lo menos siempre, todos los años lo arman, entre ustedes, entre los 2 cursos, úsenlo ahí, a ese grupo también. Pregunten, che, ¿alguien entendió lo que dijo? Si quieren decir el HDP de potencia, bueno, pongan, total, yo no lo leo ahí. Cuando menciono eso y dijo esto, yo no entendí nada. ¿Alguien lo entendió? ¿Nadie lo entendió? Bueno, ahí me consultan a mí. ¿Está claro? 70-30, ¿qué será 70-30? 70-30 lo que entendieron, será porque 6-38, más bueno, los 70-30 el FANA que van a preparar ahora para ver el partido argentino. Bueno, chicos, les mando un abrazo, cuídense y estamos en contacto. Un ratito subo la... Chao, profe, nos vemos. Chao. Nos vemos, Hasta luego, profe. fin de- Chao, profe. Gracias. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿te escucho? Creo que la guía esa que mostró no está en la V para el R2. Hay 3 guías nomás de ejemplo. A ver, ya me fijo.